Hola, bueno, hoy es 18 de enero 2022. Hablando de este tema de la virtualidad, justamente ahora que me fui a almorzar, viendo el noticiero, ¡pum! El tema ahora de moda es el caso Johnny Leal. Y entonces, vamos a ver lo siguiente. Yo creo que esto es interesante que lo examinemos. Sobre todo ustedes jóvenes que están saliendo de las universidades o que están por salir. Y examinemos varios asuntos que me parece interesante aquí en este asunto. Para mí, pues personalmente, creo yo que este tema de la virtualidad en cuanto a este asunto de acceder de primera mano a esa información, porque es pública y porque los medios de comunicación pueden hacerlo, de acuerdo pues a lo que está señalado en la ley 906 como principio rector en el artículo 18. Y entonces considero que de todas maneras esa función del análisis de los elementos materiales de prueba deben dejárselos a la judicatura. Ahí veo yo una situación compleja en cuanto a que los medios de comunicación hoy pues hacen toda esa clase de pues análisis de casos como si fueran pues abogados criminalísticos, abogados penales, abogados, bueno, quieren el boom del momento en todo caso. Eso genera, claro, expectativa, pero le hace mella a la judicatura, que es el que debe tomar la decisión respecto a esos elementos materiales de prueba. Es lo que entonces alcancé a grabar ahorita al mediodía en relación con este asunto. Este matricidio, pregunta de pregrado, muchachos, cuando les dicen, bueno, mate a la mamá, matar al hermano, justamente matricidio y fraticidio. El que mate a la madre es un matricida, el que mate a su hermano, un fratricida. Casos de la antigua, en la historia se cuentan, Nerón mandó a matar a su madre, Agripina la menor. Antíoco VIII Grifo mandó a tomar veneno a su madre Cleopatra Tea para hacerse con el trono de Siria. Un ejemplo. Bien, entonces hay algunos aspectos aquí jurídicos que sí considero de vital importancia examinar. Yo no me voy a meter ahora en el tema del análisis pues, de los elementos de materiales de prueba de esta audiencia que es una continuación, incluso a las 2 de la tarde, es la 1:45, a las 2 de la tarde, Caracol pues va a ser la continuación a ese caso, porque a las 2 es que se va a montar la audiencia y en la noche tiene otra vez otro repertorio sobre el mismo asunto. Pero veamos lo siguiente, aquí de los indicios, ¿cuál es la prueba directa y la prueba indirecta? ¿Será que se puede condenar solamente con base en indicios? Pregunta de pregrado. Al final les voy a darle la respuesta, no se las voy a soltar todavía. ¿Se podrá condenar meramente con indicios? El caso que yo les dije que vamos a examinar, pues que me han puesto para ver si lo llevo de confianza, es el que yo les mostré ahora para el tema pues que me antecedió con el asunto de la continuación de la virtualidad. Pero allá son otros elementos de prueba que vamos a ver más adelante. Por ahora, esto que estoy aquí enfocando, diríamos nosotros, son meros indicios. Bueno, y el juez de control de garantías puede dictar medidas de aseguramiento con base en indicios
¿El juez de conocimiento podrá condenar solamente con base en indicios? Preguntas de pregrado. Muy bien, entonces revisemos. A ver, ¿qué pasó allí en esa audiencia? Ahorita. Ya que ninguna de las puertas o ventanas de la residencia fue liberada. Según la fiscalía, Jonier habría atacado primero a su mamá, quien dormía en la habitación. Según la necropsia, Marlene falleció por una herida de arma cortopunzante. Esto fue lo que reveló la necropsia. Vestida con pijama y con signos de violencia por arma blanca en abdomen, la profundidad de la herida abdominal y penetrancia en estructuras corporales posteriores, como lo es la columna vertebral, sustenta gran energía cinética aplicada sobre el objeto generador del trauma letal. Para los investigadores, luego de atacar a su madre, Jonier se habría dirigido a la habitación de Mauricio. Por sorpresa, Jonier, que con el mismo cuchillo que atacaste a tu señora madre, atacas a tu hermano Mauricio y a Ale Fernández con la mala fortuna del hermano que ese cuchillo se quedó incrustado la hoja en el cuerpo de la Según la fiscalía, ante la ruptura del cuchillo, Jonier buscó otro en la cocina para seguir atacando a Mauricio. El desplazamiento a la cocina quedó evidenciado por rastros de sangre que quedaron en el trayecto. Pero además, la ruptura del cuchillo le permitió a los forenses establecer que las dos muertes fueron provocadas con la misma arma. La fiscalía también dice que Jonier habría obligado a su hermano a consumir 9 pastillas de soficlona, un medicamento para tratar la ansiedad y trastornos de sueño. Las pastas fueron halladas en la escena y habrían dejado a Mauricio en estado de indefensión. momentos previos él había tomado una pasta de soficlón, una, pero fue encontrada en el cuerpo más de 9 pastas de soficlón. Imagínate eso, sería capaz de ir hasta la cocina, él mismo, traer un cuchillo y entrar. La respuesta es técnicamente negativa. Y tu señora madre, ya que ninguna de las puertas. Bueno, a ver. Entonces, la situación de Jonier, pues aquí se entra a analizar por parte de la fiscalía y es cuando le está haciendo pues la imputación de los cargos ahí a Jonier Leal. Pero miren, el principio de rector de publicidad del artículo 18 dice lo siguiente: la actuación procesal será pública, tendrán acceso a ella, además de los intervinientes, los medios de comunicación y la comunidad en general. Bueno, hasta allí, bienvenida sea la virtualidad en ese tema, porque pues ahí ahora el noticiero a las 2 de la tarde va a hacerle continuación a ese caso. Y la misma comunidad en general está observando el tema. Se exceptúan los casos en los cuales el juez considere que la publicidad de los procedimientos pone en peligro a las víctimas, jurados, testigos, peritos y demás intervinientes. Este es un asunto que debería examinar el juez de control de garantías, hasta dónde permitirle esa publicidad de este caso. Se afecte la seguridad nacional, se exponga a un daño psicológico a los menores de edad que deban intervenir, se menoscabe el derecho del acusado a un juicio justo, o se comprometa seriamente el éxito de la investigación. Entonces, ¿cómo es que se filtra todos esos elementos materiales de prueba en la comunidad? Y de cómo entonces, pues obviamente que el fiscal tiene su carpeta herméticamente, en este caso, lo que está presentando allí es la evidencia que ha encontrado pues hasta el momento en esa investigación. Y recordemos pues que los elementos materiales de prueba
la evidencia física y los informes legalmente obtenidos, todo hace parte pues de lo que es la libertad de prueba del artículo que indica el artículo 372, el 373, cuando dice que los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del caso se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este código o por cualquier otro medio técnico o científico que no viole los derechos humanos. Y el 375 sobre la pertinencia dice: el elemento material probatorio, la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusado. La Corte Suprema de Justicia, en varias decisiones, la doctora Patricia Salazar Cuellar, sobre todo en esos casos de delito sexual, el recado 46153 del 2015 y otros que se dieron por ahí en su momento respecto a las investigaciones por delitos de carácter sexual, al hablar del principio de confrontación, al hablar de los insumos o los elementos materiales de prueba que debe presentar en juicio el fiscal, ha de tener muy presente y escindir entre lo que es las pruebas indirectas y las pruebas directas. Las pruebas indirectas, diríamos nosotros, que están referidas a las inferencias, a los hechos indicadores de uno desconocido, de uno conocido vamos a uno desconocido, los indicios. Porque prueba directa, diríamos nosotros, un testigo de visu, una persona que ve cuando otro le dispara, cuando Pedro le dispara a Juan, ese es un testigo directo. Pero pruebas indiciarias es de las que de un hecho desconocido queremos llegar a uno conocido. Entonces, en este caso, se ventila aquí pues que efectivamente el único que pudo entrar al hogar o a la vivienda de Mauricio Leal con su madre, pues fue Johnny, y que para la noche de los hechos, allí él estaba escuchando en el noticiero que él dice que él toma valeriana y que se había quedado dormido, que él cuando ya va a la habitación encuentra el cuerpo de su madre y el de su hermano. Pero lo que se sucede después en relación con las actuaciones que hizo para sacar unos dineros y que los móviles entonces que se han determinado que pues él estaba, las entrevistas que han tomado, porque él también pues ejerce la profesión de estilista, y entonces ahí se ventilan ciertas cosas, hechos indicios que dan pues indican o direccionan a la responsabilidad presuntamente de Johnny. Recordemos que todavía no ha sido vencido en un juicio, él no ha aceptado los cargos, me imagino que pues hasta donde van las cosas no lo va a hacer, pero asunto que ya tendrá que entonces ventilarse en desarrollo del juicio oral. Muy interesante este caso para el ejercicio pues del derecho penal. Entonces, para ya ir pues como concluyendo, ciertamente el juez de control de garantías, con base en esos elementos materiales probatorios, esa evidencia física y esos informes legalmente obtenidos, le pueden dar la inferencia razonable, el estándar de prueba para imponer medida de aseguramiento. Hasta allí, porque recordemos entonces los estándares de prueba. Una cosa son los elementos materiales de prueba para imponer una medida de aseguramiento, otra cosa son los elementos materiales de prueba para presentar pues el escrito de acusación, y otros para entrar a condenar con fundamento pues en el artículo 381, que dice que para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado. Son estándares
muy diferentes. Una cosa, la inferencia razonable para la medida de aseguramiento, otra cosa para la acusación, en la que, pues recuerden, el 336 dice que él presentará escrito de acusación al fiscal cuando con probabilidad de verdad va a desvirtuar esa presunción de inocencia, pero para condenar se requiere ya el estándar de más allá de toda duda. Entonces, podríamos decir que, para responder la pregunta que he lanzado, pues que para imponer medida de aseguramiento sí se puede condenar, dictar medida de aseguramiento con los indicios. Y si estos entran al juicio oral, bien presentados por el ente acusador, recordando esas decisiones de la Corte Suprema de Justicia que indica la Corte que para cada hecho indicador pues debe probarse tal cosa, ¿no? Con cada investigador va a presentar esto. Puede ser que no son pruebas directas, porque nadie hasta el momento ha demostrado que pues realmente él mató o que lo vieron asesinando que a su madre y a su hermano. Son posibles teorías que se están planteando, móviles, pero como pues lo dijo el fiscal al inicio, lo escucharon ustedes, que le dice, pues si usted era el único que estaba allí al interior del inmueble y no hay indicios que demuestren de que hubo rotura para ingresar por parte de un tercero, pues blanco es gallina lo pone. Pero entonces, hasta allí diríamos nosotros que están unos hechos indicadores de unos hechos desconocidos, se lo están llevando a un hecho conocido. En materia de indicios también se puede condenar por parte del juez de conocimiento. Entonces, esto interesante, chévere. Hay que volver a revisar esas decisiones de la Corte Suprema de Justicia, sobre todo de la sala de la doctora Patricia Salazar Cuellar, en cuestión de estos delitos sexuales, que aquí nos marcan las pautas, porque ya le son reiterados los llamados de atención que le ha hecho a la Fiscalía, porque se caen esos procesos en juicio oral por la falta de la técnica adecuada por parte del ente acusador de demostrar al juicio oral. De allí, mis queridos amigos, que esto, yo diría que un caso de estos, para irse a juicio oral, pues se necesita la presencialidad necesariamente, porque habrán cosas que sería bueno, pues obviamente en desarrollo de ese juicio oral, en debate público, demostrarlas por parte de la Fiscalía y su actuación que irá a hacer la defensa seguramente en este caso, pues no sé si, a no ser de que Jonier pues termine aceptando su responsabilidad y yéndose a una sentencia anticipada. Bueno, mis queridos amigos, eso era lo que quería decirles, que pues miren ustedes, un tema importantísimo que está en la palestra pública y pues es interesante que ustedes los puedan revisar. Van a ser las 2, yo creo que ya va a empezar, así que chao, nos vemos.